¿Qué tal, chicos? Continuamos trabajando con la aplicación de las razones trigonométricas. Observemos el siguiente problema. Dice, un criminal es perseguido por un patrullero y un helicóptero. El helicóptero está a una distancia de 30 metros de la patrulla y tiene un ángulo de depresión hacia la patrulla de 68 grados y hacia el criminal de 35 grados. Me piden calcular la altura del helicóptero. Observemos, la altura es el segmento de recta perpendicular hacia el piso. Entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Nos están diciendo que los ángulos de depresión son hacia la patrulla 68 grados y hacia el auto del criminal de 35 grados. Entonces esos ángulos en nuestro esquema van aquí. Aquí va el de 68 grados hacia la patrulla y aquí va el de 35 grados hacia el auto del criminal. Entonces, si observamos aquí tenemos un triángulo rectángulo. Este ángulo aquí también es de 68 grados, porque la horizontal visual del observador con el piso forma líneas paralelas y la línea visual del observador a la patrulla es una transversal, entonces me genera ángulos alternos internos, por lo tanto miden lo mismo. Sucede lo mismo con el auto del criminal, aquí también son 35 grados. Me piden calcular la altura. Si observamos, la altura del helicóptero con la línea visual del helicóptero hacia la patrulla generan un triángulo rectángulo. Teniendo en cuenta este ángulo de 68 grados, este es su cateto opuesto. Entonces, si calculo este cateto opuesto, ya tengo la altura del helicóptero. La distancia del helicóptero a la patrulla es de 30 metros. Entonces ya tengo datos suficientes, que es un lado y un ángulo en el triángulo rectángulo para aplicar alguna de las razones trigonométricas. Observemos que este lado del triángulo, considerando este ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. La hipotenusa está enfrente del ángulo recto. Entonces tengo hipotenusa y ángulo. Tenemos las tres funciones, seno, coseno y tangente. Si observamos, tenemos la hipotenusa que mide 30. Necesitamos el cateto opuesto para la altura. ¿Qué función utilizar? Como queremos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa, podemos ocupar el seno del ángulo. Entonces, el seno del ángulo de 68 grados es igual al cateto opuesto sobre su hipotenusa, que mide 30. Queremos calcular el cateto opuesto. Para ello, lo despejamos. Vamos a multiplicar todo por 30. 30 por el seno de 68 igual a 30 por el cateto opuesto sobre su hipotenusa que mide 30. Hacemos esto para poder dejar solito el cateto opuesto, porque 30 entre 30 a 1 y 1 por el cateto opuesto. Aquí ya no podemos simplificar, entonces queda 30 por el seno de 68 grados. Si hacemos esta multiplicación, obtenemos el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto es igual, en la calculadora, recuerden, oprimimos el número 30, después la tecla que dice sen, después el 6 y el 8 que forman el 68, después la tecla donde cerramos el paréntesis y después la tecla del signo igual. Apretamos esto en la calculadora y obtenemos el resultado. Y obtenemos 27.81. El cateto opuesto son 27.81. Como es la altura y estábamos trabajando con metros, el resultado son metros. Ya tenemos la altura del helicóptero hacia el piso y son 27.81 metros. Ahora vamos a calcular la distancia del helicóptero al auto del criminal. Para ello observamos que tenemos este ángulo de 35 grados y el cateto opuesto que mide 27.81 metros. Esta distancia, si observamos en el triángulo rectángulo, sería la hipotenusa. La hipotenusa está enfrente del ángulo recto. Entonces necesitamos la hipotenusa. Tenemos cateto opuesto. Vemos nuestras tres funciones.
Necesitamos una función que relacione la hipotenusa. Puede ser el seno y el coseno. Entonces, tengo el cateto opuesto. No puedo ocupar el coseno porque me pide cateto adyacente e hipotenusa, pero no tengo el cateto adyacente. La tangente no se puede utilizar porque me pide cateto adyacente, que sería este que no tengo. El cateto opuesto sí lo tengo y tengo la tangente, pero lo que necesitamos es la hipotenusa. Entonces, de nuevo utilizamos la función seno, ahora del ángulo de 35 grados, que es igual al cateto opuesto, que mide 27.81 metros, sobre la hipotenusa. Entonces, para obtener la hipotenusa hay que despejarla de ahí. Y como aquí está dividiendo, entonces multiplicamos todo por hipotenusa. Hipotenusa por el seno de 35 grados es igual a hipotenusa por 27.81 sobre hipotenusa. Hipotenusa entre hipotenusa se hace 1 por 27.81. Nos queda que la hipotenusa por el seno de 35 grados es igual a 27.81, que es el cateto opuesto. Entonces ahora dividimos todo entre el seno de 35 grados. Todo entre el seno de 35 grados. Y observamos que esto se hace 1 y esto no se puede simplificar. Entonces la hipotenusa es igual a 27.81 entre el seno de 35. Hago esta operación y obtengo la hipotenusa. Y la hipotenusa, recuerden que es la distancia que hay entre el helicóptero y el auto del criminal. Hacemos esa operación. Tenemos 48.48 metros. Entonces la distancia del helicóptero al auto del criminal es de 48.48 metros. Ya hicimos el cálculo que nos pedían, distancia del helicóptero al auto del criminal. Ahora nos piden calcular la distancia entre la patrulla y el auto del criminal. O sea, necesitamos esta distancia, pero lo vamos a hacer por partes. En ese triángulo rectángulo calculamos este lado, que considerando el ángulo de 68 grados, este es el cateto adyacente. Y de este lado, a partir de este punto, tenemos otro cateto adyacente. Entonces, debemos ver cuál de las funciones trigonométricas nos permite primero calcular esta distancia. De la patrulla a este punto, vamos a ponerle punto P, que es la altura del helicóptero. Entonces aquí tenemos que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y necesitamos el cateto adyacente. Entonces podemos ocupar coseno. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero necesitamos el cateto adyacente, entonces lo despejamos y para dejarlo solito vamos a multiplicar todo por la hipotenusa. Entonces, hipotenusa por coseno de un ángulo es igual a la hipotenusa por el cateto adyacente sobre su hipotenusa. Dividimos y queda 1. 1 por el cateto adyacente, cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa por el coseno del ángulo me da la medida del cateto adyacente. El cateto adyacente en este triángulo lo obtenemos multiplicando la hipotenusa, que vale 30, por el coseno del ángulo, el coseno de 68 grados. Hacemos esta operación en la calculadora y obtenemos 11.23 metros. Ese pedacito es de 11.23 metros. Si observamos, aquí tenemos lo mismo que del otro lado. Tengo el ángulo y ya tengo la hipotenusa. Entonces también ocuparía coseno. Entonces ahora aplicamos que el cateto adyacente, el de este lado, este cateto adyacente, lo obtenemos al multiplicar la hipotenusa por el coseno de 35 grados. La hipotenusa la calculamos y obtuvimos 48.48. Lo vamos a multiplicar por el coseno de 35 grados. Y entonces, este resultado nos da 39.71
metros. Ya tenemos este pedacito que mide 11.23 y este pedazo que mide 39.71 metros. Lo sumamos para la distancia total. Entonces, la distancia de la patrulla al auto del criminal se obtiene si sumamos 11.23 más 39.71. Hacemos la suma y obtenemos el resultado, que es 50.94 metros. Ya calculamos el total de esta distancia. Y de esta manera, chicos, hemos resuelto este problema.